El té es una bebida milenaria que abarca culturas, tradiciones y, lo más importante, brinda una multitud de beneficios para nuestro cuerpo y nuestra mente. Antes de asumir las características de un brebaje tonificante, el té comenzó por ser usado como un remedio medicinal. En el siglo VIII después de Cristo, hizo su entrada en China con pompa y solemnidad como una de las distracciones elegantes de la época, pero será en el siglo XV cuando el Japón ennoblezca aún más la famosa planta, convirtiendo la degustación de la esencia de sus hojas en una religión estética, el teísmo. El teísmo es un culto basado en la adoración de la belleza que se encuentra en las cosas ordinarias de la cotidianidad. Es el culto de lo imperfecto que inspira a sus fieles pureza y armonía en esta empresa imposible que es la vida. La filosofía del té nos ayuda a expresar la totalidad del hombre y de la naturaleza. Es una higiene porque impone la pulcritud. Es una economía porque enseña que el bienestar consiste más en la sencillez que en la complicación de los derroches. Es una geometría moral porque define los límites de nuestra capacidad en relación con el universo. Representa el espíritu humano en una unidad en tanto que hace de todos sus adeptos unos aristócratas del gusto. Quizás un occidental se admirará de que un oriental levante tan grande tempestad alrededor de una simple taza de té. No obstante, si se tiene en cuenta cuán pequeña es la copa del goce humano, qué pronto rebosa de lágrimas, con qué facilidad la apuramos hasta nuestra sed inextinguible de lo infinito, no reprocharemos que se haga tanto caso de una pequeña taza de té. Los que no sean capaces de elevarse a la altura de las cosas grandes estarán mal preparados para comprender la magnitud de las pequeñas cosas de otros países. Un occidental ordinario, en su superficial autosuficiencia, no captará el hechizo de la ceremonia del té y no apreciará su encanto y su magia más que como una de las rarezas del lejano oriente. Pero decidme, ¿no es curioso que la humanidad, discrepando en tantas cosas y haciendo la guerra de maneras distintas, haya venido a converger en torno a una taza de té? He aquí el único rito que ha obtenido el placer universal en todos los lugares del mundo. El té de las 5, 5 o'clock tea, es hoy una función importante de la vida occidental. El delicado tintineo de las tazas y los platos, en el catecismo de la leche y el azúcar, nos suministra otras tantas pruebas de la catolicidad o la universalidad de la religión del té. El teísmo es el arte de recatar la belleza que se acaba de descubrir y de sugerir lo que no se atreve a revelar. Ahí radica toda bienaventuranza filosófica. La planta del té, originaria del sur de China, era bien conocida desde los tiempos más remotos por la botánica y la medicina del país. Era altamente estimada y se le atribuía los beneficios de aliviar la fatiga, deleitar el alma, fortificar la voluntad y reanimar la vista. Los taoístas consideraban el té como elemento importante del elixir de la inmortalidad y los budistas se servían corrientemente de él para luchar contra el sueño en sus vigilias y en sus largas horas de meditación. El té entre los asiáticos, más que una vaga costumbre, fue una realización del arte de vivir. El salón de té fue un oasis en el triste desierto de la existencia, donde los viajeros fatigados podían reunirse y abrevarse en la común fuente del amor y del arte. En una frase, el teísmo es el taoísmo camuflado, taoísmo líquido. El salón de té se dice en japonés sukiya y no pretende ser otra cosa que un sencillo habitáculo de agricultor, una humilde barraca de paja. Sukiya no solo significa casa del té, sino también casa de la fantasía. A través del tiempo, los maestros del té fueron modificando el significado de esta palabra hasta que vino a significar
casa del vacío y casa de lo asimétrico. Es una casa de la fantasía porque es una construcción efímera, y es una casa del vacío porque se presenta desnuda de toda opulencia. Es finalmente una casa de la simetría, porque está consagrada al culto de lo imperfecto y porque adrede siempre deja en ella algún detalle inconcluso para que las imaginaciones juguetonas lo rematen a su placer. El Sukiya tiene capacidad para recibir únicamente a 5 personas, número que recuerda al de los invitados de los banquetes clásicos, que tenían que ser más que las gracias y menos que las musas. Aunque las casas del té son más pequeñas que la más pequeña de las casas japonesas, construirla tiene un coste más elevado que cualquier otra casa común, ya que escoger y colocar los materiales que lo conforman requiere una atención y una precisión especiales. Los carpinteros contratados para esta tarea constituyen una jerarquía de artesanos aparte y de particular nobleza. El salón de té y el instrumental necesario para la ceremonia deben ser como el reflejo de las doctrinas zen. Cuando alguien visita un salón de té, debe acercarse silenciosamente y con reverencia, y si es un samurái, dejará su sable en la estantería, guardado bajo las vigas, ya que la sala de té es ante todo una casa de paz y un arca de alianza. El industrialismo de nuestra época ha convertido nuestro mundo en una factoría que evita todo verdadero refinamiento. Por eso, ahora más que nunca, hacen falta casas del té. La ceremonia del té proviene de los rituales de la doctrina Zen. Literalmente, Tao significa sendero, pero con frecuencia se le atribuyen otros nombres como camino, lo absoluto, la ley, la naturaleza, la suprema razón, la moda, expresiones que no son impropias, ya que los taoístas dan a las palabras diferentes sentidos según cuál sea el objeto de la investigación. El Tao es el alma de la metamorfosis cósmica, el perpetuo crecimiento que vuelve a sí mismo para producir nuevas formas. Se repliega como el caracol y gira sobre su eje como el dragón, animal que es el símbolo favorito de los taoístas. Se puede entender el Tao como la gran transición. En el terreno de la ética, los taoístas negaron las leyes y los códigos morales de sus sociedades, porque para ellos el bien y el mal no eran más que relatividades efímeras. Una definición es siempre una limitación. Cambiante y eterno no son más que dos términos expresivos en el que media el desenvolvimiento y la evolución. Nuestras normas morales son caducas, porque la sociedad nunca permanece idéntica. La educación, para fortalecer puras quimeras, cultiva una especie de ignorancia. Hoy en día no se enseña al pueblo a ser auténtico, real y honesto, sino a conducirse como impone la conveniencia y el interés propio. Somos perversos porque, a pesar de ser terriblemente conscientes de ello, tenemos miedo a decirle la verdad a los otros. No perdonamos a los demás porque sabemos que nosotros mismos fallamos. Y así es como la conservación de la conciencia individual y colectiva se basa en el pánico a comunicar la verdad al prójimo. Nos refugiamos en el orgullo porque no queremos aceptar lo que realmente somos. Visto de esta manera, ¿cómo se puede tomar al mundo en serio siendo en el fondo tan ridículo? La utilidad de una idea se mide tanto por su poder de abrirse camino en el pensamiento contemporáneo como por su capacidad de penetrar en el futuro y dilatarse en él. Por eso, los historiadores han considerado el taoísmo como el arte de estar en el mundo, porque es una filosofía que se refiere a lo presente, es decir, a nosotros mismos. Es en nosotros donde Dios desciende a la naturaleza y el ayer es distinto del hoy. El presente es el infinito en movimiento, revelándose en cada momento actual. Por eso el arte de la vida es una adaptación constante al medio. El taoísta acepta el mundo tal y como es y se esfuerza por descubrir la belleza en este mundo
en medio de la desgracia y el aburrimiento. Según los taoístas, el secreto del éxito en el drama de la vida estriba en darle a las cosas su lugar y en hacer sitio a los demás sin ceder el propio. En este sentido, para poder representar bien nuestro papel y no interferir en el de los demás, es necesario que conozcamos toda la obra. Por eso la visión de la totalidad no ha de ser ahogada por el egoísmo individual. Lao Tse visibiliza esa idea con su metáfora del vacío. Solo en el vacío reside lo verdaderamente esencial. Por ejemplo, la realidad de una habitación se encuentra no en el techo o en las paredes o en el suelo, sino en el espacio que estos crean por medio de sus límites. La utilidad de un botijo está en el hueco que contiene el agua, no en la forma de la vasija o en la arcilla con que el alfarero la ha moldeado. El vacío es todopoderoso porque puede encerrarlo todo. Únicamente en el vacío es posible el movimiento. De ahí que aquella persona que consiga huecarse hasta el punto de que puedan caber en ella y entrar libremente todos, será la dueña de todas las situaciones, porque el todo se halla en situación dominante con respecto a las partes. Este ideario taoísta ha tenido una influencia decisiva en las artes marciales del Oriente, por ejemplo, en el Jiu-Jitsu. En el Jiu-Jitsu, el luchador cuida de atraer hacia sí y absorber la fuerza del adversario por la no resistencia, es decir, por el vacío, reservando la propia fuerza para la embestida final, que es la que decide. También en el arte asiático, mediante el vacío, el artista deja un espacio para que el espectador tenga la ocasión de integrar su idea. Solo así es posible que una obra maestra cautive nuestra atención irresistiblemente hasta el punto de creernos formar parte de ella. Descubrimos allí una cavidad en la que podemos insertarnos y llenarla con la medida de toda nuestra emoción. Según el zenismo, la verdad no puede ser captada más que por la conciliación de los contrarios. En este sentido, las palabras no hacen más que estorbar el pensamiento. Los adeptos del Zen perseguían la comunión directa con la naturaleza íntima de las cosas. El pensamiento oriental enfatizaba en la importancia de que lo temporal es parejo de lo espiritual y de que en las relaciones superiores de las cosas no hay una diferencia entre las pequeñas y las grandes. Por ello, un átomo está dotado de las mismas posibilidades que el universo. Por eso cada vida puede conocer la naturaleza de lo absoluto. Esta sencilla filosofía del té consiste en la grandeza que se encuentra en los detalles mínimos de la vida. Los maestros del té sostenían que los misterios del arte no los descifran, sino los que lo dotan de una influencia viviente. Por eso procuraban seguir normas en su vida que se basaran en el refinamiento logrado de las salas de té. En todas las circunstancias procuraban conservar la serenidad de su espíritu y dirigir la conversación de suerte que no alterara la alegría circundante, pues quien no se ha hermoseado a sí mismo, puliéndose y afinándose, no puede pretender el acceso a la belleza. Personalmente, el té ha tenido muchos beneficios en mi vida durante años. Me ha permitido buscar espacios de relajación, reflexión, lectura y conversación. Sentarme para tomar una taza de té caliente en invierno es un deleite para el alma y un abrigo para el cuerpo. El té hidrata la piel, fortalece los huesos, ayuda a mantener la forma física y la atención mental, y además trae alegría desde el mismo instante en que se ingiere. No creo que esta bebida tenga ninguna propiedad mágica ni metafísica, pero desde luego que puede ser una buena compañía para meditar en silencio y abarcar con la imaginación las propiedades que una taza de té puede brindar, como por ejemplo la eterna juventud o la inmortalidad. Ahora bien, si el hecho de imaginar estos beneficios positivos tiene una influencia directa en nuestro organismo, eso es algo que le pertenece a la ciencia del futuro. Mientras tanto, por favor, disfrutemos con una taza de té. Gracias por ver este vídeo.